Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast Haciendo Cine. En este episodio vamos a platicar con Benjamín Estrada. Él es un director de videoclips, es un videasta especializado en música que hace este tipo de reproducciones desde el 2009. Ha dirigido más de 100 videos y colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Enjambre, Monsieur Periné, Growlers y muchos más. También fue fundador del colectivo audiovisual Los Niños Perdidos. Hoy vamos a hablar sobre videoclips, sobre realización de videoclips, todo el proceso y la experiencia de Benjamín en esta área. Y bueno, si les gusta este tema o están interesados en realizar este tipo de producciones, pues quédense porque va a ser una plática bastante interesante. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, bien, al podcast. bien, chido. Gracias, Nathan. Gracias por acordarte de mí para este cotorreo. Al contrario, desde que te conocí me pareció que eres una persona bastante interesante, muy creativa. Los proyectos en los que has estado y en los que me has contado que has participado son bastante interesantes y pues Gracias. qué bueno que aceptaste estar en este espacio para platicar de lo que haces y pues enseñarnos un poquito de la realización de videoclips. Viento, sí, con gusto a lo que pueda aportar. Sobre todo lo que me llamó la atención es lo que me comentas que es como para gente que quiere aprender, para como una comunidad educativa o estudiantil. Y se me hace chido porque yo no soy el más así tradicional y se me hace interesante que también se pueda aprender de algo así. Es interesante. Ajá. La experiencia es lo mejor que es con lo que mejor se Sí, puede algo. enseñar. Y bueno, para empezar un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿Quién eres? Y platícanos un Ok. poquito de ti. Bueno, me dicen Benji Estrada. Eh, Ese ha sido mi alter ego, mi seudónimo más popular. Y pues básicamente me dedico a hacer videos desde hace 10 años, a grabar videos de música. Me he titulado realizador, en algunos momentos me he autonombrado realizador porque justamente trato desde el lado romántico de la palabra. A mí me gustan mucho las palabras porque te dan la licencia de expresar realmente más allá del significado lineal de la palabra. Lo bonito del castellano es eso, entre muchas otras cosas bonitas, que tiene muchos matices en las palabras que puedes elegir. Entonces, realizador se me hace bien bonito cómo suena porque realizas algo. De pronto vuelves a la realidad algo que viene en la mente de alguien o alguien. Y eso, a eso me he dedicado, a sacar cosas que están en la mente de algunos artistas que me gusta mucho su trabajo, músicos, y ponerlos en la pantalla con los recursos que hay o en las maneras en las que es posible. Ese ha sido mi trabajo básicamente, realizar, hacer pasar todo el contenido audiovisual que ha sido posible y que ha sido viable a través de todos estos años, apoyar todos los proyectos musicales con los que he podido colaborar y pues eso, básicamente eso hago, grabar videos, o sea, dirijo videos, por así decir, ya técnicamente lo que hago es que me imagino las cosas, hago una escaleta, platico con el cliente, tengo una entrevista, me gusta mucho ese método como de mayéutica, de platicar con las personas y saber realmente qué quieren ellos, como que generalmente todas las respuestas están en ellos, pero a veces no saben qué preguntar. Entonces, justamente me he tratado de especializar en preguntar, en sacar qué quieren hacer, de ahí veo y con qué recursos se cuenta de todo tipo, desde lo económico hasta lo humano, con qué recursos se cuenta, qué se quiere decir, cuál es el discurso, qué se quiere hacer y ya con eso hago una escaletita, me lo imagino, que ya con esas variables trato de calcular qué se puede hacer, qué cosas se pueden hacer, voy imaginándolo, se hace una escaleta, se escribe una escaleta y ya de ahí pues o sea, se dialoga, se pule y ya se ejecuta, o sea, ya eso en la preproducción, por ejemplo, hago eso y escribir como, o también el shooting, el guión técnico y tal. O sea, como todos los elementos que nos permiten imaginarnos. Por guión técnico me refiero como a la lista de tomas específicamente que se van a hacer y de preferencia cómo se van a conectar con la que sigue, de tal manera en la que tú te lo puedas imaginar ya editado, aunque no esté. También, mientras tanto, me voy imaginando qué procesos de postproducción se necesitan. Hablo con el fotógrafo en turno o con el productor en turno, con todas las personas, con el director o directora de arte que vaya a trabajar, con todos los involucrados. Trato de platicar para que sepamos todos lo que vamos a hacer. Y ya en el momento del rodaje tratamos de ejecutar ese plan de rodaje, bueno, la lista de tiros que después se transformó en un plan de rodaje que nos da el orden en qué orden se van a hacer las cosas en el día
y ya, y ejecutar lo mejor posible. Eso es lo que trato de hacer, de que se vea lo más parecido a lo que quedamos que se va a hacer. A tratar de respetar lo más posible la idea que habíamos hablado. Obviamente con la libertad de la improvisación que da a tener ya todo seteado, todo. Si ya está todo lo que ya viste ahí, ya le puedes meter un poco de libertad ya en lo creativo, ya con lo que está vivo. Digas el actor, que también es un ser creativo generalmente, el bailarín, modelo, o la bailarina, la modelo, el modelo, cualquier ser que está enfrente de cuadro, incluso algún animal, alguna planta o algún ser que esté vivo enfrente de cuadro, pues le va a dar la magia extra. La onda es como generarle, o sea, o eso, así me he imaginado mucho el trabajo, como generar las condiciones para que la magia pueda suceder ahí y las tengas justo enfrente de la cámara en el mejor encuadre posible. Como que eso es un poco lo que se trata de hacer ya en el rodaje. Y ya sin perder dinero, sin perder amistades, sin perder gente, sin perder confianzas, todo eso, tratar de hacerlo pasar así lo más limpiamente posible y lo más fiel a tu idea posible. Y ya de ahí, la postproducción, o sea, antes solamente la supervisaba de alguna manera, como que llegaba en un punto sí editaba yo todos, luego nada más editaba el primer corte y ya me ayudaban con lo demás. Hubo un punto de mi carrera muy largo en el que yo no editaba, en el que solamente desde la escaleta se marcaba exactamente qué tenía que pasar en qué segundo de la canción y se trataba de respetar lo más posible. Obviamente tenía diálogos con el postproductor para checar exactamente todo, o sea, cómo se iba a adaptar lo que no se había logrado, cómo se iba a potencializar lo que se había logrado más bonito de lo que habíamos quedado, o sea, justamente improvisar también, o bueno, dónde iba a aterrizar esa improvisación que había existido. Y ahora ya me dedico más también a postproducir, como editar desde el primer corte, a checar bien la esencia del proyecto y a tratar de dejar un esqueleto lo más sólido posible, ¿no? En ese aspecto para que o sea, que ya refleje, o sea, ya lo que ahorita manejo a estas alturas, que llevo ya más de 10 años dedicándome a esto, lo que trato de que sea el primer corte que yo muestro, ya es como un tercer corte para mí. Ya tiene muchas certezas de mi parte, ya dice claramente las cosas que quiero decir para que para subir un poco el nivel del debate con el cliente desde el momento o con el colaborador desde el primer momento, para que nos lo podamos imaginar todos más fácilmente acabado y no detenernos en algunos detalles técnicos que luego suele suceder cuando uno tiene menos experiencia, ¿no? Básicamente eso es lo que hago. Acabas de resumir en 3 minutos toda la realización audiovisual. Muy Sí, bueno. es Oye, variable, ¿no? Ajá, pero es por ahí, sí. y para conocerte un poquito sobre, ya más enfocado en lo que tú haces, ¿cómo empezaste, cómo te acercaste a la realización, cómo empezaste con tus primeros proyectos o meterte en el mundo de la realización audiovisual y particularmente de videoclips? Ok, a ver, yo estudié cine en una escuela muy chiquita de Coyoacán que se llamaba o se llama Instituto Ruso, que ya luego se llamó Centro Bicultural. Y, y salí temprano de esa escuela, o sea, salí como a los 21 años, no lo acabé propiamente a nivel técnico, o sea, no tengo como un papel ni nada, pero pues bueno, cursé esa carrera y aprendí mucho ahí, y porque yo tenía la inquietud, pues como todo, así, ahorita cada vez más común, ¿no? Pues, pero o sea, como que tenía, como todos los que nos dedicamos a esto, por así decir, pues de plasmar mis cosas a través del video, del cine, de hacer alguna película trascendente para el cine mexicano, etcétera, recibir algún premio internacional y todo eso. Y entonces, pues tenía todos esos anhelos y entré a la escuela de cine y ya adentrándome más profundamente, empecé a conocer a personas a través de los ejercicios de la escuela. Ya conocí personas que ya estaban en el medio de la música o en el medio del audiovisual enfocado a la música. Un amigo que trabajaba en sesiones con Alejandro Franco, que era el director de ello. Bueno, un amigo de audio que conocía al director y ya después empecé yo a trabajar ahí con ellos, ahí en sesiones con Alejandro Franco en algunas temporadas, en algunas cosas como de las batallas de gallos de Red Bull, o sea, como que empecé a ver ese mundo cada vez más de cerca y me empezó a llamar mucho la atención. Desde siempre he tenido amigos músicos, desde que iba, o sea, la música ha sido la otra cosa que me ha gustado mucho, aparte del video, aunque nunca he incursionado a ningún nivel profesional en la música, por así decir, pero siempre es algo que me ha gustado. Sobre todo me ha gustado mucho escuchar la música, me ha gustado mucho escuchar las letras, me ha gustado mucho ver
cambia el estado de las personas a través de la música o cómo refleja la música su estado de ánimo o su estado de conciencia en algunos casos también. Se me hace interesante lo que la gente busca en la música y crecí en una familia donde escuchaban mucha música. No sé si son melómanos como tal o no, pero que se escuchaba mucha música y muy ecléctica, eso sí, como por la época en la que le tocó crecer a nuestros papás. Entonces, desde niño tuve esa inquietud y escuché muchísima música en español y me gustaron mucho los videos de música desde niño. O sea, recuerdo que en la televisión abierta había el canal 28 que solo salían, estamos hablando como de los tardíos 90 y los tempranos 2000 y salían pues así videos de música todo el día, de todo tipo de videos de música. Había por otro lado MTV ya después y eso como que pues me gustaba mucho, o sea, Californication, o sea, recuerdo momentos muy específicos, digamos, de mi temprana juventud basados en videos de música, además de en películas que obviamente todos tuvimos. Entonces ya cuando llega este momento de decidir la vocación y tal, como que me di cuenta que podría ir por ahí, empecé a estudiar cine ahí, acabé la carrera, mientras tanto también tuve maestros que nos hicieron darnos cuenta de más o menos cómo era el medio y entender también que parte, o sea, una cosa que yo aprendí mucho de los maestros, sobre todo los más grandes de edad en su momento, como Alan Cotton, bueno, Alan Cotton no era tan grande de edad en ese momento, pero por ejemplo Jack Black o ese tipo de artistas del cine ya antiguos o ya veteranos en el arte del cine, que una cosa muy importante es llenarse de historias, llenarse de algo que decir. O sea, al final lo más importante es lo que vas a decir, que es lo que decía Kurosawa, ¿no? Como en toda buena película debe haber un buen guión. No puede haber buena película sin buen guión. Entonces es muy importante como darnos cuenta de que así suceden las cosas y una cosa que también recuerdo, un consejo que me dieron o una cosa que me dijeron es que no me frustrara porque el cine es de viejos y que entonces tenía que encontrar qué hacer en medio de antes de ser un cineasta, ¿no? Y entonces, pues ya a los 21 que acabé la escuela, como que me empecé, Tony Rubio, un productor y guionista, fue profesor nuestro de guión que me enseñó a pensar diferente y que creyó en mí de alguna manera, que me hizo darme cuenta que tenía que creer en mí, por así decir, más allá de todos mis conflictos y de todas mis inseguridades que todos tenemos. Desde chiquillo yo nunca fui muy convencional en general, siempre he sido medio extravagante. Entonces, como que eso, o sea, siempre me ha incomodado una parte de mí a nivel social y el cine me ayudó mucho, o el arte en general me ha ayudado mucho a no azotarme y a disfrutar quién soy y a tratar de sacarle la mayor cantidad de beneficios a quien soy, ¿no? Y a enorgullecerme de quién soy y tratar de ser mejor cada vez y más útil a los demás cada vez. Entonces, bueno, el chiste es que salí de la escuela siendo joven para ser cineasta, como que no quería formarme en este trip como de sacar becas o de sacar esas cosas. Tenía amigos que eran músicos y entonces se me hizo fácil como empezar a hacer videos de música. Se me hizo sencillo, sobre todo porque digamos que en la preparatoria, antes de todo este trip ahí, de este camino que fue la universidad como camino de descubrimiento, esa universidad, el director es Sergio Oljovich, creo que todavía sigue vivo, que es como de los güeyes que hicieron las cooperativas en los 70 en México, y bueno, a partir de los 70, y que se hizo cine muy interesante en esa época. Hay una película de él muy así, bueno, dos que me gustan mucho, que una se llama El infierno de todos tan temido, y otra se llama Muñeca Reina, que se me hacen así muy interesantes y muy chidas, nomás por acabar bien el comercial. Antes de eso, en la preparatoria, yo recuerdo que había muchas bandas que estaban emergiendo y muchas cosas, incluso el YouTube estaba empezando a tomar una cierta notoriedad, como en el 2004 o tal, pero no había videos de música. Yo sentía en México que le hicieran, o no tantos, que le hicieran justicia a lo que era pues el potencial de la música o a lo que estaba representando para nosotros como espectador ese movimiento. También porque no había los recursos para hacerlo tan barato como ahora lo hay, que vamos a llegar a eso en un momento. Pero sí era muy diferente las condiciones, entonces no había nada de contenido y como que uno de mis anhelos era eso, como hacer ese tipo de cosa, esos videos que no se llamaban ni contenido ni nada, era videos de música, ¿no? El video de la rola de tal, porque Blink-182 tenía videos chidos, pero las bandas de aquí no tenían videos tan chidos, salvo Panda en su momento con Tigre Films que hicieron cosas interesantes. Y antes de eso, el Gran Silencio metió de los mejores goles de video con el Chuntaro Style, que retrató una realidad muy clara
ahí muy chida que sigue siendo muy importante. Entonces, como que, es decir, me sentía con esa responsabilidad a un nivel o como con esa obligación o con esas ganas, con ese ímpetu de hacer esos videos, que los chavitos los vieran y dijeran, a huevo, está bien chido el video de esta rola, que también está bien chido. Y ese ha sido mi meta. Conforme he dejado de ser chavito, ha sido menos fácil, la verdad, conectarme con esos chavitos que se sientan representados, y también por eso me voy dando cuenta que es momento de otra etapa en mi carrera, lo que viene. Sin embargo, bueno, así fue, así es como sucedió. O sea, como que vi que las dos opciones profesionales cuando acabé la universidad era como buscar así trabajar, ahora sí que cola de ratón o cabeza de león, que diga al revés, cola de león o cabeza de ratón. Y preferí ser cabeza de ratón. Preferí buscar en los proyectos chiquitos qué podía hacer, o sea, en vez de trabajar en un proyecto grande, que sí trabajé en varios proyectos grandes como para ganar dinero, como haciendo making ofs, asistiendo a dirección, segundo asistente, así haciendo scriptsitos, haciendo cosas muy esporádicas, o de camarógrafo, poniendo luces, en cualquier cantidad de proyectos así durante 3, 4 años, aprendiendo y viendo el set grande, aprendiendo cómo es el set grande de veras, cómo trabajan los de la vieja escuela, que ya era digital, obviamente ya estamos hablando todo esto en época digital. Sin embargo, todavía le había un poco más de respeto al set en esa época, porque la mayoría de los güeyes que estaban fotografiando y que estaban dirigiendo, editando, etcétera, habían empezado en digital. Entonces habían empezado en análogo. Entonces habían estado en esta transición a lo digital y se sabían varios formatos, códex, y sabían de todo, saben de todo todavía, y son personas que siguen en activo. Sin embargo, o sea, bueno, que quién sabe qué andarán haciendo ahora, ¿no? Que deben de haber dado el paso a las películas, pero es eso, o sea, como que era diferente, como que se aprendía mucho en el set de publicidad, por así decir, se aprendían ciertas cosas, que no dudo que ahora todavía sea así. Entonces eso, o sea, como que aprendí poquitas cosas en esos sets grandes, o bueno, varias cosas en esos sets grandes, y ya luego pues, empecé a hacer mis cosillas, cada vez con mayor frecuencia eran solamente los proyectos de videos de música de mis amigos, que ya luego pues empecé a extender mi círculo de amigos, empecé a conocer a músicos más profundamente, y de ahí se empezó a dar, o sea, como que ya fue una bola de nieve que fuimos construyendo y empujando a lo largo de esos años. Oye, y en los proyectos como estos que mencioné al principio, ¿no? Monsieur Periné, Natalia Lafourcade, Enjambre, Sí. esas bandas, ¿cómo fue llegar a ellos? ¿Fue porque eran tus amigos o a través de tu trabajo? ¿Cómo fue Es que que empezaste a trabajar en proyectos más grandes, digamos? yo creo que ese fue un pasito que fue dándose muy naturalmente, porque también esos proyectos, por ejemplo, bueno, salvo Natalia Lafourcade, pero por ejemplo, a ella me la presentó Carla Morrison, con quien yo había trabajado, quien me presentó a Juan Torreblanca, a quien conocí en un show y le ofrecí trabajar, o le planteé que trabajáramos, y nos fuimos conociendo hasta que se pudo dar una sinergia de trabajo. Entonces eso, como que entre los círculos de amigos de mis amigos se empezó a dar esa recomendación o esa oportunidad de ir trabajando cada vez más. Entonces cuando yo trabajé con Carla Morrison era ese momento que ella estaba creciendo mucho más potencialmente, y fue bien chido ser espectador y ser parte de esos momentos con los videos que hicimos, como observarla crecer y ser su espectador, fue muy interesante. Ya a través de ella conocí a la Natalia Lafourcade, o sea, ella también, Carla, me presentó a Enjambre. Entonces esos proyectos fueron cayendo uno con otro en función de seguir trabajando, como que entre recomendación de amigos y pues sí, la oportunidad de hacerlo, básicamente, como que se fue dando, o sea, todo fue muy natural a un nivel, o sea, ya luego existen las disqueras y existen las otras cosas, digamos, que van pasando, pero, y los managers, y, o sea, ya van pasando otras cosas, ya te vas volviendo parte del medio, del ecosistema musical en el que te vas ahí dando cuenta de cómo puedes hacer para seguir teniendo más trabajo, de qué trabajos puedes tener y tal, y eso, o sea, e ir aprovechando ciertas oportunidades que surjan también. O sea, como que se fue dando, todo eso fue sucediendo. Lo que sí te diría es que no fue todo color de rosa mientras sucedió. O sea, Claro. que muchas condiciones no fueron las mejores. Y hay muchas, o sea, eh, pudieron haber sido mucho mejor
resultados. Por ejemplo, hay una parte que mi ego a veces me repele, como el sentir que a veces parece que no sé hacer las cosas porque nunca hay la manera suficiente de hacerla y siempre estoy aceptando como lo que se puede por no dejar de hacer, ¿no? O por no dejar de ser. Entonces es interesante, o sea, como que hay cosas que se han salido de mi control muchas de las veces y así he aprendido también, o sea, es decir, porque pues he aprendido que amo hacer eso, que amo mucho hacer videos y que amo mucho retratar. Una cosa que me gusta de trabajar con músicos, por así decir, es que ya viven en su película. Sobre todo los músicos que han pasado a cierto nivel, digamos, que llevan dedicándose a su proyecto cierta cantidad de años, que han pasado ciertas cosas en su camino, viven situaciones casi ficcionales todo el tiempo, mágicas, y que ellos aparte las subliman muchas de las veces. Ellos las observan y las subliman a través de hacer la canción. Entonces, trabajar con personas tan mágicas, pues facilita mucho la transacción, lo hace más interesante, lo hace muy mágico. O sea, de ver eso, digamos, de ver de qué lado va la guitarra, a qué lado va el shampoo, prefiero ver la guitarra. O sea, se me ha hecho más interesante ver todo lo que sucede a través de la música, o sea, desde los fans, desde ir a grabar un concierto y observar cómo la gente se transforma y vive este proceso de catarsis con el artista, hasta los procesos previos del artista, los procesos posteriores del artista, esta apropiación del alter ego, muchas de las cosas que, digamos, que me han permitido observar muy de cerca este camino y que es lo chido. O sea, bueno, no sé cuál era la pregunta, pero bueno. Oye, ahorita algo que me pareció interesante que mencionaste es que, bueno, cuando ya los artistas empiezan a crecer, empiezan a verse involucradas, pues, disqueras, managers y todo un organigrama. Sí. ¿Cómo es el trato, digamos? Porque normalmente cuando empezamos es, bueno, tengo un amigo, te hago el videoclip, se lo haces, pero ya cuando hay toda una organización detrás, ¿cómo es el proceso de realizar un videoclip? Pues en mi experiencia, o sea, generalmente es con el artista primero la conexión que debe de existir. O sea, porque sí existe esto, por ejemplo, bueno, voy a hablar de las dos experiencias que he tenido, digamos. Generalmente una es que ya sabe el artista, aunque esté en una disquera o en un esquema más grande, que quiere trabajar contigo. Entonces ya trabajan juntos, o sea, como que ya se van poniendo de acuerdo y ya con la disquera se tratan situaciones de logística, sobre todo, nada de creativo, sino sobre todo como de pagos, de entregas, de deadlines, de todo lo que tiene que ver ahora sí que con el entregable, básicamente con el producto. Y los procesos, tanto creativos como emocionales que conlleva el proyecto o el video, se hace con la banda. Esa es una de las formas como me ha tocado. A mí como me gusta trabajar es que pido que me manden la canción, me imagino cosas, escribo cosas, dibujo cosas, me acuerdo de cosas, las anoto, las busco en YouTube, las cosas de las que me acordé, etcétera. Luego, así, bueno, así me gusta trabajar y así sería utópico para mí poder trabajar siempre, ¿no? Luego tenemos una junta y ahí platicamos nada más de lo que yo me acuerdo, de lo que tú quieres hacer, si tú ya tienes una idea más o menos, y yo te digo, bueno, pero mira, yo me acordé de esto y tal, y vamos platicando, ¿no? Y voy a través de las preguntas que yo les hago, viendo más o menos qué se puede hacer o cómo, en qué empatamos o qué ideas tienen ellos que superen por mucho lo que yo tenía en la mente y cómo puedo yo como meter en este ecosistema de mi mapa mental sus ideas, básicamente. Entonces, eso, y ya luego ya con eso dices, ok, bueno, ¿cuánto presupuesto hay para esto? O esto podría costar tanto si lo hacemos exactamente así o tal. Entras a ese momento y ya una vez que se autoriza eso, vas para adelante. Cuando hay una disquera, esa cosa de los dineros se hace con la disquera generalmente, o se hace con el manager o se hace con el intermediario, con la persona que no es el artista. Todo lo que es como diversión, por así decir, y creatividad, trato de que así permanezca con los músicos. Y todo lo que es el conflicto económico, trato de que suceda pues con la gente que sabe encargarse de eso. Claro. Y entre todos los proyectos que has tenido, ¿cuál ha sido la mejor experiencia en la que has tenido o con la que te has enfrentado? Mm. O sea, es difícil, digamos, tener una mejor porque, o sea, pues es que de todo se aprende y obviamente hay cosas más glamurosas y hay cosas más bonitas que han pasado o más conmovedoras que me han tocado ver así, que suceden, por así decir, a través de la música. Pero yo te diría que todo, o sea, a ver,
¿cómo lo planteo? Mira, por ejemplo, ser parte de estar en Sonic Ranch, que es este estudio del Paso, siendo parte de making ofs, por ejemplo, del disco de Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade, por lo cual observar su proceso, observar el proceso de Enjambre en el disco Pro Año, observarlos y documentar esos momentos han sido muy bonitos porque es de internarse en un estudio en medio de nada en Texas durante 2, 3 semanas a estar nada más concentrados en grabar el disco. Entonces es una sinergia muy interesante, suceden muchas cosas ahí y es muy bonito, es muy mágico, es muy interesante. Entonces, eso, por un lado, te diría que eso ha sido muy, muy chido y muy aleccionador. También ha sido muy interesante, pues, hacer planos secuencias, ha sido proyectos que he disfrutado mucho, como hacer este tipo de coreografía larga y tratar de repetirlo y sumando esfuerzos y todo, como que eso me emociona mucho, eso me hace sentir muy bien. Pues sí, lo disfruto mucho, hacer muchos cuadros en uno y eso, como que eso me gusta y eso lo he disfrutado cuando ha sucedido. Grabar a los Growlers, hacer ese video de monotonía, fue algo que disfruté mucho porque aparte sucedió en casa de mi abuelita, que en paz descanse, que tiene muchas cosas, muchos detalles. Haz de cuenta, no sé si ustedes han visto, pero en las cocinas antiguas, digamos en México, las personas ponían como jarritos, arcos de jarritos. Y, y mi abuela tenía eso, pero como una capilla sixtina de jarritos, o sea, como muchísimos jarritos. Parecía un museo, parecía más bien parte de una exposición, más que realmente una cosa que estuviera en una casa, parecía un tipo de altar inclusive. Entonces, como que mi cultura visual desde morrillo vino muy enfocada a eso. Ese lugar me gustaba mucho y cuando trabajé con los Growlers y con otra banda de Monterrey que ya no existe que se llamaba Barrio Chachín, pude grabar esa casa de mi abuela y pude capturar la esencia de ese lugar que se me hacía tan mágico y que siempre quise retratar. Fue mis primeros acercamientos a eso. Eso se me hizo bonito. Eso se me ha hecho bien bonito, que he podido grabar cosas que me llaman la atención. Eso podría decir que son las mejores experiencias, que cuando quise grabar globos aerostáticos, o sea, que siempre quise grabar globos aerostáticos y hubo un punto que se pude y los grabé. Que quise grabar peces en un acuario grandotote en Veracruz y lo grabé. Así, eso es lo que, o sea, he grabado el mar, he grabado ferias, he grabado lugares bien bonitos que me gustan mucho. O sea, y eso ha sido lo que más valoro de mi trabajo, que me ha llevado a poder meter la cámara, o eso es lo que le agradezco a la cámara, que me ha permitido meterme a lugares que jamás me hubiera imaginado estar y que son sorprendentes y que son hermosos. O sea, he podido retratar Bellas Artes, he podido retratar todos los lugares que me han generado una intriga a lo largo de mi vida, o muchos de los que en la Ciudad de México me han generado una intriga y hasta los que no me imaginaba, como las bodegas donde todos los ambulantes del centro histórico de la Ciudad de México guardan sus cosas. O sea, no sé, he tenido la oportunidad de observar de cerca, gracias a la cámara, muchas realidades y creo que eso es lo que más agradezco de la experiencia y siento que tú estarás de acuerdo, digamos, o las personas que nos dedicamos a esto o que han hecho su modo de vida alrededor de capturar imágenes, compartirán que parte de lo chido es cómo llegas a esas imágenes y qué hay alrededor de esas imágenes. Entonces es lo bonito ver, como te digo, por un lado, o sea, las mejores experiencias para cerrar y concluirlo claramente, por un lado, como observar muy de cerca y ser parte de la ficción de estos músicos y de estos seres mágicos que nos dan soundtrack. Eso, darle imagen a su soundtrack, al sonido de generaciones, eso se me ha hecho bien bonito. Eso se me ha hecho así una oportunidad, o sea, eso se me hace por sí mismo bien bonito, vivirlo cerca de los músicos. Y por otro lado, estar cerca, la mejor cosa ha sido estar cerca de lugares que siempre me había gustado, que siempre he querido estar, ¿no? Como poder retratar todos los lugares que me gustan. Ok. Y por otro lado, ¿alguna experiencia muy compleja, más bien muy complicada o difícil que has tenido en el proceso? O sea, ahorita hablabas de que, pues no muchas veces, o sea, no todo es color de rosa o has tenido como Sí, ciertos tropiezos o has batallado para llegar al resultado que buscabas. ¿Alguna sí. experiencia que has tenido en ese ambiente? Pues es que ahí te va, yo creo que esas son la mayoría.
O sea, todos los momentos no gratos, todos los momentos en los que no es como te lo imaginabas y en los que ya nunca va a ser, porque aparte está cambiando o ya cambió todo digitalmente desde el hecho de que cada quien puede grabar desde su celular y que ya no se ve la importancia de tener a alguien que grabe, por así decirlo. O sea, como que cada vez tiene menos valor el oficio que uno ha desempeñado o ha pulido a lo largo de los años. Y es duro, ¿no? Darte cuenta de que a veces todos los conocimientos que has acumulado no, no están en el lugar adecuado o no los estás logrando sacar el mayor provecho. Pero ese es justo el camino, aprender a usar lo que aprendes. Es decir, ha habido momentos obviamente donde, por ejemplo, o sea, han pasado o sea, es que todo nos ha pasado, ¿no? Desde que te llueve la toma que no debería, o sea, o desde que te cierran la locación a la mitad, desde que se te descompone un carro, o sea, desde que se te pierde material, un material importante de la cámara A y tienes que editar todo un video con cámara B cuando es con una disquera y tal. O sea, tragos amargos y cosas que te ponen muy en perspectiva. O sea, por ejemplo, la situación de que generalmente en la música yo no he tenido la experiencia de las grandes cantidades de dinero, por así decir, ni de los grandes presupuestos glamurosos de los que se hablaba antes, ni de los que se manejan en el reggaetón actualmente, y eso que llevo 10 años dedicándome y obviamente me gustaría tener así un presupuesto así amplio y tal, pero ni he tenido, digamos, ni esos y por lo tanto muchas veces quieres hacerlo más con lo menos y tratar de convencer a 5 o 10 personas de hacerlo y los puedes convencer una o dos veces, pero luego es un desmadre y es difícil. Entonces, eso ha sido de lo más doloroso, de lo más duro, mis experiencias más duras de esto, como perder a personas de mi vida que a las que yo quiero, a las que yo respeto profesionalmente, con las que me hubiera gustado colaborar mucho más tiempo en mi vida por conflictos que suceden alrededor de la cámara. Entonces son cosas pero también son aprendizajes porque, digamos, ya no quiero que me suceda. Como que de ahora en adelante trato de ver las cosas, o sea, traté de analizar bien cómo sucedió eso y qué pude haber hecho yo diferente y qué voy a hacer diferente la próxima vez que me vea en ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, también realmente cuando yo empecé mi carrera era joven o sea, tenía como 21 años, 20 años cuando hice mi primer video, 19, y entonces pues de alguna manera, o sea, fui aprendiendo poco a poquito cómo se hicieron y haciendo y echando a perder, aprendí mucho. Y pues ahora justo trato de echar a perder lo menos posible y de aplicar lo aprendido lo más. Y eso, ¿no? Básicamente, o sea, como que lo más doloroso, lo más duro ha sido eso, ¿no? Como de pronto desconectarte de personas o tal, también por meterte en este trajín del camino del artista, que pues ya es otro viaje, ¿no? Pero es de lo mismo, o sea, en realidad pues es que también si ya quedamos que no hay muchísimo dinero, pues en realidad, o sea, se hacen por muy pocas otras razones, ¿no? Que en realidad Claro, pero es por querer tam- hacerlo. también es parte de la madurez del profesional, ¿no? O sea, al Sí, principio empiezas y lo que quieres es hacer y como se pueda y vas y pides favores y ya exacto. eventualmente tú mismo te tienes que poner en una situación de, bueno, no puedo vivir o la gente no puede vivir de estar haciendo solamente y no me van a hacer toda la vida Exacto. favores, sino tienen Exacto, porque que... aparte te vas endeudando de favores. O sea, y que a veces ni son para ti, o todas las veces ni son para ti, en este grado particular de los videoclips, o sea, porque yo no estoy hablando de quien hace cortos, que también pide favores seguramente y los consigue para su discurso o para su película o lo que sea, ¿no? En este caso es para un tercero que es como el músico y está chido porque eso también le da una mística y un hype más chido, como que es del sentido de la música en realidad que va conectando a las personas y que los va uniendo y que es un interés común como lo que sucede alrededor de la música y lo que sucede a través de la música y lo que sucede acompañado de música y tal. Entonces, o sea, es eso. También tienes que, o sea, bueno, en mi experiencia en el camino también ha sido bien chido que cuando compartes con personas que les gusta mucho la música también, pues comprenden un poco más. Sin embargo, como dices, no puedes vivir de favores y sobre todo eso, pues no te puedes endeudar de favores. O sea, porque también, o sea, uno debe de poder corresponder a cada favor que se le da.
Entonces, justo si empiezas a pedir demasiados favores, pues está cabrón, o sea, está muy difícil de pronto poder compensarlos todos y alguien queda mal o con alguien quedas mal o tal. Entonces, eso es justo cosas, ajá, como tú dices, la madurez del profesional, que eso es la discusión y el camino al que hay que ver, qué significa en realidad ser profesional y dónde está, en dónde se mide. O sea, hay teorías que hablan que en el arte el ser profesional es el que lo hace diario. No se habla de tabuladores económicos, no se habla de nada. La persona que hace diario, que ejerce diario su oficio es un profesional de su oficio. Entonces, ¿qué significa eso en gente como nosotros, por así decir? Cómo la gente como nosotros puede hacer un ejercicio consciente diario de su oficio, aun cuando no tenga un cliente o aun cuando no tenga un facilitador económico para hacerlo pasar o una remuneración económica a través de eso. Eso es lo que me parece interesante. O sea, cuál es el profesionalismo entonces? Es decir, cuando haces una película ya te vuelves un profesional o quizás no. O sea, Claro. ajá. Para mí creo que va más en cuestión de los procesos, o sea, el respeto a los procesos Sí, de la realización. O sea, creo que lo que hace diferente a un profesional de a un amateur es que el profesional sigue un determinado proceso, y a veces es un proceso que uno mismo va desarrollando, pero con el fin de tener pues tanto esta constancia como llegar al resultado que se busca a través de eso. Muchas veces cuando empezamos que no sabemos cómo se hacen las cosas y las vamos así haciendo como Dios nos da a entender, pues justo no tenemos no seguimos ese proceso o esa disciplina en el camino a realizar algo. exacto. Pero es interesante porque también, por ejemplo, ese concepto de amateur se me hace bien chido, o sea, y me ha generado muchísimo conflicto a lo largo de toda mi carrera, porque, por ejemplo, amateur a mí, o sea, amateur, digamos, etimológicamente significa por amor, ¿no? Cuando uno hace cosas por amor, o sea, a mí no me parece que tenga nada de malo. El asunto es profesionalizar el amor, o sea, y profesionalizar lo que uno hace con amor. Y de pronto el amateurismo es porque no sea, cuando uno en lo que consideramos amateur, uno se queda mucho tiempo es porque quizás no se ama lo suficiente como para profesionalizar o por llevar los procesos, como tú dices, a un siguiente nivel, o como comprometerse realmente con los procesos. Y también eso creo que tiene que ver, yo te diría como con quién quieres ser o con qué vida quieres llevar, o sea, con qué cineasta quieres ser o quién quiere ser, o sea, qué quiere ser, porque me pongo a pensar en los primeros cineastas, por así decir, que no existían las películas, cómo hacían cómo era un proceso profesional, qué distinguía su profesionalismo, cómo fueron haciendo protocolarios esos procesos, es lo interesante, cómo le fueron poniendo orden a esos procesos para que sucediera, es lo interesante, cómo lo profesionalizaron. Pero ese es el asunto, o sea, que el mundo profesional de ahora no es lo que era cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros empezamos a querer hacer esto o cuando empezamos a hacer esto. Por ejemplo, a mí me parece relativamente desolador a un nivel, no para tirarme así a llorar, pero sí se me hace loco pensar en que antes gran parte del chistecito de esto es que era un trabajo en equipo muy grande, que era una colaboración y que era una cosa de puntos de vista y tal, que es interesante siempre y que es enriquecedor siempre, o la mayor cantidad de las veces hay que buscar que lo sea. Entonces, por un lado, pero por otro lado, ahora ya es súper individual estos procesos y todo tiene que ser rápido, o sea, ya urge, ya no es un videoclip o ya no es un cortometraje o ya no es una película o ya no es un videoarte, ya es contenido, todo lo que hagas es contenido. Entonces han cambiado mucho las motivaciones, por así decirlo, las formas en las que sucede, porque ahora también es muy fácil grabar algo y querer tener muchas reproducciones y tal, y que esa sea tu única satisfacción y tal. Y también muy frustrante puede ser si te recargas ahí. Entonces, o sea, es una locura realmente el asumir por qué haces lo que haces y creo que de ahí parte, ¿no? O sea, y aterrizando a la primera idea como de con quién quieres ser, por ejemplo, sería interesante ver cómo son los procesos profesionales de Guillermo del Toro, cómo es que trabaja. A mí una cosa que se me hizo bien bonita de lo último que él dijo es, o sea, bueno, de las últimas cosas que él ha dicho, es que él no quiso dirigir esa película de Hellboy 2 porque cualquiera podría dirigir esa película, que él en este momento de su carrera o a esa edad se había dado cuenta de que él no tendría que hacer nada que no tuviera que hacer nadie más que él, o sea, que él no iba a hacer nada que
que no tuviera que hacer nadie más que él. O sea, él solo iba a hacer cosas que tuviera que hacer él y nadie más las fuera a hacer. Y eso se me hizo muy interesante. O sea, como venir aquí a hacer lo que tenemos que hacer. Descifrar qué es lo interesante y es lo truculento. Pero tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros, siento en parte, o con lo que genuinamente tu corazón te dicta y tu cerebro y tu psique te dictan que debes hacer. Entonces, o sea, bueno, así lo veo, ¿no? Como todo depende de quién quiere ser. Porque, por ejemplo, obviamente en una agencia de publicidad que hay muchísimo dinero involucrado en un día, en un comercial o en una cosa así, pues obviamente se deben de profesionalizar la mayor cantidad de procesos posibles. Pero, por ejemplo, en esas experiencias que tuve como de set grande, una de las cosas que me sacó mucho de onda, una vez trabajé en un comercial fui nada más de Boom, pero era un comercial de lavar vidrios, como de Windex, de tipo Windex, y tenían un storyboard que estaba basado en el comercial de la misma marca en Argentina. O sea, tenían que nomás repetir el mismo comercial, cuadro por cuadro. Hasta las personas que estaban a cuadro se parecían muchísimo. Entonces, o sea, yo no quiero eso. O sea, justamente llega a ese punto de decir, o sea, ¿quieres ser el profesional que puede copiar ese storyboard? ¿O quieres ser un güey que quién sabe si es profesional o no, o si es un drogadicto, o si es un loco, o si es lo que sea, si es un poco profesional de pronto, pero hizo una película que me cambió la vida? Entonces ahí, obviamente, para hacer una película que le cambie la vida a alguien, hay que tenerle respeto a los procesos, respeto al set, como tú dices, verlo profesionalmente desde ese lado, pero profesionalizar hasta hacia dónde quiere ser, dependiendo de quién quiera ser tú, y es muy válido, quién quiera ser cada quien. Entonces, cuál sea tu sueño o cuál sea tu misión, ¿qué tienes que hacer tú aquí? ¿A qué viniste antes de irte? ¿Por qué seguimos vivos? ¿No? Como que parte mucho de ahí. O sea, y luego por un lado, y luego a través de qué seguimos vivos, quién te va a pagar tus cuentas, quién va a pagar la renta, qué va a hacer a través de tu oficio que puedas seguir haciendo lo que haces, ¿no? Que ese también es parte del proceso que estoy descubriendo. Entonces son cosas que, pues, o sea, que se van dando, supongo, y que uno va descubriendo. Obviamente hay personas que tienen mayores aptitudes empresariales que otras, hay personas. Yo lo que recomendaría a las personas que les gusta lo creativo es que se junten con alguien que sí sepa de los números y todo, que confíen en sus amigos y que se junten con personas que sí les guste, que sí les interese y que sí sepan más o menos del negocio para que hagan esas alianzas, para que puedan proteger pues, su punto artístico de ello y puedan seguir haciendo las cosas que quieren hacer y que sienten en su corazón que quieren hacer. Claro, al fin de cuentas es uno como realizador o cuando diriges más bien, tienes que ser profesional o seguir el objetivo de lo que estás realizando, ya sea un comercial o un videoclip o una película que tienen objetivos diferentes obviamente, pero también respetar tu voz y lo que quieres transmitir, ¿no? Porque si haces lo que está haciendo otro nomás porque es lo que se hace, Exacto. entonces ya te vuelves alguien irrelevante o genérico, ¿no? Y creo que lo importante es Exacto. ponerle tu voz, independientemente de lo que sea, si es un comercial que tiene unos fines muy, muy particulares o es alguna ficción o un videoclip. Sí, 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 que justamente siento que entre más dinero hay, a veces, en un país sobre todo como el nuestro, entre más dinero hay, menos oportunidad para que tu voz esté ahí. O sea, porque hay más intereses y voces ajenas a la tuya como director. Tú eres un pedacito muy chiquitito del eslabón, a diferencia de si haces una ficción en la que tienes injerencia en el guión y tal, en la que incluso tienes injerencia en la producción, por ejemplo, que aquí es un escenario difícil que suceda a menos de que seas reigadas o que tengas este tipo de oportunidad adicional. Entonces, por un lado eso, o sea, y por otro lado, siento que lo más cabrón de la voz, por ejemplo, es descubrirla. Ahorita que ya llegamos a ese tema, ¿no? Porque yo no descarto tener una voz en desarrollo, por así decir, o como dices, pero eso, o sea, pero de eso hacerla valer o a respetarla si ni sé cuál es. O sea, como que eso a veces me ha costado trabajo, ¿no? Como el darme cuenta, porque, por ejemplo, lo que sí estoy muy decidido a no ser es un imitador de Wes Anderson. Y es lo que invito a las dos personas que estén viendo esto o a las cinco, que no sean imitadores de Wes Anderson, porque a lo máximo que podrían aspirar es a ser un buen imitador de Wes Anderson y no van a ser mejores que Wes Anderson. Entonces, yo, o sea, sí les invitaría como estuvo chido este concepto de la voz por eso, porque es muy importante
buscar nuestra voz en vez de estarle copiando, o por lo menos si le van a copiar, no le copien nomás un güey. O sea, porque también esa es la onda que hace rato lo que hablabas como de tratar de respetar tu voz, también es difícil en este negocio que eso suceda hasta donde a mí me ha tocado, o bueno, siempre es una batalla hacerlo suceder en el sentido de que cada banda ya tiene sus referencias y ya que les gusta la web de Canadá, les gusta Wes Anderson y se quieren ver como en tal video, así que ese amarillito que todos nos estamos imaginando en este momento, ese azulito que va con las fresas en el primer plano, todo eso, o sea, ya lo vimos y lo quieren seguir viendo aparte, o lo querían seguir viendo hasta antes de la pandemia. Entonces, pues, de pronto, o sea, ahí la voz se compromete en pro del aprendizaje y de aprender las otras voces y de entender las otras voces o de representar la voz del músico también y de poner tu voz a servicio de la voz del músico. Y siento que siempre siento que en cualquier negocio, en esta era de la humanidad, en cualquier cosa que suceda, es importante cuestionar de dónde viene el dinero porque esa razón es lo que hace que le da explicación a un chingo de cosas. O sea, le da un chingo de cosas. Por ejemplo, ahora como espectador es muy cómodo en YouTube esperar un video que no te está costando absolutamente nada, observarlo y tal, y poner, uy, esperaba más, cuando no pagaste un centavo por él, cuando no sabes todo lo que pasó atrás, y está bien, no tienes por qué saber. Y es el reto de uno como entretener a uno a pesar de todo lo que haya pasado atrás o dejar algo valioso aún a pesar de todo lo que hay alrededor. Sin embargo, o sea, es difícil, te digo, hacer valer una sola voz cuando hay tantas opiniones y tantas voces y las de todos valen lo mismo en esta era. Entonces ahí eso es interesante. Como te digo, la época del cine como la conocíamos, eso sí ya se acabó. O sea, que era algo que me gustaba mucho, como esta onda más teatral, como esta cosa de los efectos especiales más teatrales y tal. Ahora con las cosas que ya hablamos, bueno, ya pasó por un momento el green screen y todos estos cicloramas, luego se volvieron a poner de moda los cicloramas y ahorita estamos por entrar a la era del Unreal, ¿no? Y de todo Claro. esta cosa Producción virtual. exacto, exacto, que ya no es para nada, ya son como programadores, cabrón. O sea, ya no es nada el feeling realmente de lo que era. O sea, ya no es como era, ya, o sea, ya no es. Y puedes hacerlo, seguramente puedes seguir haciendo tus peliculitas, las que tú quieras, como tú quieras, sin aspirar a que las vea nadie o quizás sintiendo que va a ser un putazo como Roma, por así decir. Pero, por ejemplo, Roma es un gran ejemplo de esa película hecha old school, con efectos especiales chingones, también efectos digitales, o sea, digamos, una película hecha y derecha, que todavía hay personas que esperaban más cuando la vieron en Netflix. O todavía hay personas que le cuestionan todo como si entendieran todo lo que sucede alrededor de esa película o a través de esa película. Que yo lo que les recomendaría es que vean películas de Jaime Humberto Hermosillo para que entiendan mucho mejor Roma y la disfruten más a profundidad. Entonces, o sea, pero es eso, o sea, también tenemos un público que tiene, o sea, ya si nos vamos a esas, o sea, el cine como industria nace de una necesidad de un público que lo está consumiendo y que quiere ver ciertas cosas. Y pues eso, o sea, al final, ¿quién va a pagar por ver tus cosas? ¿Quién va a pagar por ver tus historias de la infancia que te generan una nostalgia o tal? ¿O por qué pagarían por verlo? Entonces, eso es lo que se pone cada vez más en perspectiva. Si ahora cada quien puede grabar sus historias desde niño, puede grabar sus historias desde la infancia y estarlas updateando en Instagram. ¿Para qué estarías viendo 1 hora y media de un güey y cómo fue su vida de niño si puedes verlo en vida real? Entonces es interesante, como que la sociedad, la gente, la humanidad es diferente, era diferente cuando empezó el cine a lo que es ahora. Y eso tenemos que entenderlo los que estamos en esto y decidir si nuestros superpoderes y las cosas que nos gustan hacer y las herramientas que hemos recopilado a lo largo del camino y que nos mantienen vivos, o sea, todas las herramientas de nuestro instinto de supervivencia, todas las imágenes bonitas, que también eso es lo chido, eso es lo que quisiera comentar así, que quizás no tiene mucho que ver, pero se me hace bonito comentarlo. Una cosa que a mí me motiva mucho son como los rituales cotidianos y que se me hace bien bonito y que nos invito a todos a estarlo contemplando y disfrutarlo y darle su justo valor a todas las cosas bonitas que pasan todo el tiempo frente a nuestros ojos y a veces no les damos la suficiente importancia. Pasan un chingo de cosas muy mágicas todo el tiempo y de pronto esas son el tipo de herramientas que tenemos que ir agarrando justamente para ser entretenidos, para ser interesantes, para hacer contenidos que valgan la pena, que tengan un valor, o sea, pues sí, que alguien quiera ver, que le sirvan de algo a alguien.
Ok. Pues sí, está cambiando todo la manera en la que vamos a hacer las cosas, las historias que vamos a contar y la manera en la que se van a consumir las historias también. O sea, sí está teniendo todo lo visual, está teniendo un reacomodo, digamos. Espero que para bien y probablemente para bien. Pero pues justo nuestra chamba es adaptarnos a eso y seguir contando historias, pero pues ya en favor Sí. de las necesidades nuestras y del público. Exacto, o sea, y sobre todo yo pienso que obviamente todo se debe al público, o sea, todo es por la gente, como que eso estoy fielmente convencido, que al final podemos criticar mucho al espectador, pero no puedes, no somos superiores en ningún sentido a él. O sea, eso es lo que es interesante, o sea, como que así como el espectador puede mucho criticarnos, ¿no? Nosotros podemos también mucho como sacarnos de onda de no saber cuáles son sus necesidades o sus necedades o sus búsquedas, por así decir, porque Que a aparte fin de cada vez son más cuentas, abstractas. y a fin de cuentas es una conversación. O sea, el que Sí, nosotros hagamos una producción, ya sea una película, videoclip o lo que sea, es una conversación y que es nuestro diálogo y a fin de cuentas va a haber un diálogo de regreso o debe de haber un diálogo de regreso. pero ahora, llegando a ese punto de la conversación, ¿por qué se consumiría este tipo de ficción como la que estamos posibilitados o habilitados a hacer en este país si hay youtubers, si hay personas que genuinamente pueden conversar, ¿no? Que hacen lo que nosotros estamos haciendo ahorita como su modo de vida, exponer sus ideas y decir lo que piensan y tal. Pues es interesante que antes para ser un ídolo o un líder de opinión tenías que tener una obra de algún tipo, tenías que tener algo que mostrar. Y ahora ya puedes solamente mostrarte tú y alegar, y eso es más atractivo para el espectador. Y entonces es interesante porque se me hace, o sea, habría que ver algún estudio, ¿no? Pero se me hace que las nuevas generaciones ven menos películas, güey. O sea, se me hace que las nuevas generaciones ven más series y más youtubers que películas, güey. Seguro. Entonces, por el formato largo, por ejemplo, tan solo hablar de antes, o sea, te sentabas a la película o el disco, el pedote que era el disco, como con muchos amigos músicos se habla de eso, ¿no? Del pedo que era hacer el disco, grabar el disco y tú como espectador, conseguir el disco, saber qué día había salido, ir a comprarlo, ponerlo, ver el librito, todo ese trip que ahora ya no existe, todo ese camino que te conectaba a la música, ahora ya no existe y por eso se te hace bien fácil cambiarle a la rola si ya no te gusta como espectador. O sea, por ejemplo, conozco personas inclusive que escuchan un pedacito de la canción y la cambian, ya cuando pasa el pedacito que les gusta la cambian. Y esos cada vez son más personas y es bien generacional, güey. O sea, porque tienes el poder de hacer eso, algo que antes no podías con el vinil ni de pedo podías hacer eso. Entonces, por ejemplo, ahora con el Netflix te puedes aventar una película en 5 sentadas y está de huevos, estás en todo tu derecho de apreciarla así, o también estás en todo tu derecho de ver los primeros 2 minutos y si te cagó algo, quitarla, güey. Y no volverla Justo a ver ahorita nunca más, güey. se acaba de armar todo un debate porque Netflix anunció que iba a meter a la reproducción de sus películas la posibilidad de reproducirlas en cámara rápida a 1.25, No 1.5 mames. o 2x. Entonces ya vas a ver una película en un ritmo que pues, no fue pensado para esa película. Y es Entonces ya cambias interesante. completamente todo. Pero, por ejemplo, y ahí te va, Nathan, es que ese es el pedo de cuando hay más voces, güey. Cuando justamente, como dices, o sea, la voz, o sea, ahí donde quedó el director, mira, para empezar, para que tu peli esté en Netflix, generalmente, o sea, la mayoría de las películas que están en Netflix no son la voz del director la que está ahí. Generalmente hay voz de productores, hay voces de que tiene que salir Omar Chaparro, o que tiene que salir el Thor con lentes, o que tiene que salir así, o sea, sí, me explico, o sea, como que hay un chingo de condiciones, o sea, generalmente nunca fue la visión del director la que quedó al final, eso te lo aseguro, porque si hubiera sido ya a la hora de hacer la película, ok, estoy hablando de la mayoría de las pelis, no de todas, obviamente, pero de la mayoría de las pelis de la industria, del Star System, de lo que hablamos, de ser profesional. O sea, tú puedes ser un director profesional que filmas la película que te dicen que tienes que filmar, por así decir, la que se tiene que filmar. Ahí, si de pronto algo no les gusta, contratan a otro director en el camino, porque eso es ser profesional también de parte de los productores, buscar lo mejor para el proyecto. Y entonces sacan al director ahí si no fue lo suficientemente profesional o no logró, o si por un error de los productores también. Entonces, nada más estoy poniendo en contexto qué tanto pasa en una película de Netflix antes de que estos güeyes decidan ponerle la cereza al pastel de que la puedas hacer.
o sea, dos veces más rápida. O sea, de por sí te digo, entonces pasa eso, güey, entra edición, obviamente hay muchas cosas que no les gustaron ya cómo se ven, no falta quien opina que no sé qué, ya consiguió una lana de no sé dónde y entonces tienen que hacer un product placement fuera de tiempo del guión y tienen que hacer overtext todo el tiempo, tienen que hacer tomas extra todo el tiempo, y luego llega bueno, sale de edición, le pusieron ya un chingo de efectos especiales, llega a quien rige como a la institución que rige como de qué clasificación es tu película o si la puedes exhibir o dónde o tal, en este caso Netflix, y obviamente también esos güeyes opinan que está chido, que no está chido, y pasa por focus group, o sea, de lo que tenías en la cabeza y en el guión a lo que acabó siendo la película, no se parece en nada. Y luego le hacen 2 puntos. O sea, no me parece tan descabellado bajo esa lógica y ese esquema de negocios que puedas llegar a tener eso, güey, películas de media hora o de 45 minutos que estaban diseñadas para 90 minutos y que la gente las disfruta igual y las piensa igual, sobre todo si una cosa que luego se nos olvida o que luego no nos es fácil dar a entender, por ejemplo, cuando estamos tratando de cotizar algo con algún cliente, es que se den cuenta de que todo lo que sucede enfrente de la cámara cuesta algo, cuesta dinero en alguna de sus modalidades, por así decir. Entonces, tener 90 minutos de acción o entretenidos en una película, pues es costoso, de imagen en movimiento. Entonces, por eso el cine mexicano ha optado en muchas etapas de hacer como este cine contemplativo y estos encuadres largos y a apelar más bien al trazo actoral y a todas estas virtudes que vienen más del teatro para tratar de, o sea, de llenarse de esas herramientas. Y hay muchos experimentos muy afortunados en ese aspecto y hay muchas cosas muy bonitas del cine mexicano que se han muerto con ese concepto y con esa idea de potencializar lo que hay ahí. Sin embargo, también hacerlo a un cierto nivel es costoso, como en Roma no es nada barato tampoco. Es más barato a veces hacerlo digital o es más práctico hacerlo digital muchas de las cosas. Entonces es eso, o sea, hay tomas que de pronto hay películas mexicanas que se vuelven muy contemplativas, que en una de esas, al 2%, así al doble de velocidad, pues puedan ser más entretenidas para alguien o puedan encontrar un público o un eco en personas a las que no hubieran llegado la versión original probablemente. Claro. O sea, ajá, o sea, como que es raro, güey. Es que ese es el chiste. O sea, si el cliente manda, o sea, si al final se va a hacer lo que el espectador quiera, pues sí, puede pasar todo esto. Y está bien, pues es que es lo que te digo, o sea, como que es una era muy diferente. O sea, el cine de autor y todas esas madres ya, o sea, sí se puede seguir haciendo, pero pasó en otro momento. O sea, era muy diferente tener acceso a una cámara. No digo que sea que tenga más o menos mérito ahora, pero sí, o sea, antes el hecho de poder pararte en un set y ser un director, o sea, era como un tipo de Exigía muchísimo lujo, más, ¿no? de privilegio, sí, tenías que tener algo en la cabeza que fuera valioso. Ahora no es muy necesario. Y ahora depende a veces más de tus números en Instagram, por ejemplo. O sea, Es un ahora arma de es... doble filo, siento yo, porque, pues bueno, ahora muchos tenemos la posibilidad de contar una historia, pero Sí, también el hecho de que muchos o la gran mayoría tengamos la posibilidad de contar una historia ya se devaluó justo esa en la misma voz, o sea, el hecho de que exacto. antes para dirigir una película, por ejemplo, tendrías que tener pues un currículum, un porte, un nivel, etcétera, y ahora ya no es tanto. Creo que también es algo en lo que hemos caído, ¿no? Sí, y es que también en un país como este, que digamos los recursos de todo tipo escasean, el hacer una película pues no es tan barato y de pronto todos estos incentivos fiscales o todos estos incentivos, digamos, que existen para la realización audiovisual, pues depende de quién sean amigo. A última, el hecho de que tengas la oportunidad de que suceda, de que conozcas a alguien ahí adentro que te pueda ayudar a que suceda. Entonces, o sea, mucho se resume a eso. A veces también se puede hacer de la otra forma. Hay casos de éxito, pero también acaban fortaleciéndose por las personas a las que vas conociendo en el camino. Entonces, ese amiguismo, digamos, que existe en la industria, también no permite que todas las voces sean escuchadas o que haya, porque pues no hay para todos, no hay dinero para que todas las voces sean escuchadas ya en la pantalla grande, ya sí vamos a hablar de la pantalla grande. Mientras tanto, te digo, en la pantalla chica, pues sí siguen pasando muchas cosas, pues ahí sigue habiendo mucha opción y mucha alternativa chida también, mucha calidad
Y, o sea, y muchas ideas, mucha creatividad, eso es lo chingón. O sea, también porque es eso, al final es para el espectador y es para que la gente lo vea. O sea, te digo, ya si lo va a ver para lo que lo quiera ver, o sea, para lo que lo vaya a ver, pues ya es muy diferente, ¿no? Pero la onda es que lo vea, o sea, si lo va a ver para reírse, si lo va a ver como el video de la combi para sentir justicia social, si lo va a hacer como, o sea, depende para que veas las cosas, o sea, si vas a ver como el porno para masturbarte, depende para qué lo vas a ver y que realmente que cumpla la necesidad que estás queriendo. Entonces también eso es lo que se me hace interesante en esta búsqueda de la voz realmente, porque también no pintó ese escenario totalmente desolador en el que ya no haya para nadie. Sigue habiendo oportunidad para todos y en gran medida, porque cada vez hay más ojos abiertos, o más ojos educados, o más ojos ávidos de ver, ¿no? Y más maneras de ver, desde el celular hasta la compu, hasta así la tele o lo que sea. Entonces, de ahí parte mucho el pedo de la voz, como qué quieres decir con tu voz, para qué la vas a usar. Porque, por ejemplo, también eso es algo que diría, ¿no? Como que de pronto se cree que esto es como por llamar la atención, como que hay muchos, te digo, de pronto es un concurso de popularidad, o sea, el hecho de que te hablen para trabajar tiene que ver con la cantidad de followers que tienes, el hecho de lo que puedes cobrar por lo que haces, por ejemplo. O sea, entonces ya de ahí parte el hecho de que la voz sea una voz complaciente o no sea una voz que está aportando qué o que se está conectando con qué tipo de personas. Entonces, partiendo de ahí, o sea, te digo, todo el mundo tiene un tipo de voz y la onda es, y todo el mundo quiere la atención, que al final para eso sirven las redes sociales, ¿no? Como, en ese sentido se apoyan, porque las redes sociales en realidad sirven para comunicarse, pero individualmente puedes usarlas para llamar la atención respecto a tus proyectos o respecto a tu vida o respecto a lo que sea. Es como una llamadera de atención. No tiene nada de malo. Yo lo único que digo es para qué la quieren. Y eso es lo Claro, que es una creo que, responsabilidad a fin de cuentas. exacto, y es lo que se determina mucho de la voz, o sea, ¿qué vas a hacer con tu voz? ¿Para qué la quieres? ¿Qué vas a decir con tu voz? ¿A quién le vas a salvar la vida con tu voz? Porque hay películas que le salvan la vida a personas. ¿No? ¿A quién le vas a dar un consejo valioso? ¿A quién vas a hacer que se sienta representado o dignificado o bla a través de tu voz? Porque también eso es, el Indio Fernández decía que el cine es el rostro de un país. Y el cine mexicano mainstream no dista mucho de ser el rostro de nuestro país, es una máscara fea de plástico, copia de los gringos, que está feo que nos identifiquemos con ello, o sea, cada quien sus gustos, pero digamos que no debemos permitir con la herencia de cine mexicano tan chingón que tenemos, ni nosotros como industria o como personas del medio o creadores audiovisuales o contadores de historias, ni los espectadores deberían de permitir que con la herencia que tenemos se apropie de nosotros este cine que no nos representa en absoluto, que también el cine que nos ha representado antes y que nos ha dado rostro es muy melodramático, muy autocompasivo y muy tal que son debates que se han puesto hasta el cansancio en las redes sociales seguramente y se han hablado de ello en cualquier cantidad de publicaciones, como el hecho de la romantización de la pobreza que había en el cine antiguo, que no digo, pero no era el único cine, es que eso es lo cabrón del cine mexicano, que en la época de las ficheras y del Santo también había películas bien chingonas, que que en la época de Pedro Infante también había otras películas bien chingonas, que en todo el tiempo había otras películas bien chidas, y eso sigue pasando. Ahorita hay todavía esa como de Cría Cerdos, hay varias películas bien chidas que han salido en México y que se han hecho en México que quizás nadie les pone, Güeros, Museo, o sea, ha habido muchas películas chidas últimamente también en la última lustro y se siguen haciendo seguramente que no tienen el reflector mediático que las otras. Entonces yo lo que recomendaría o lo que anhelaría, lo que desearía es que pueda haber cada vez más ojos para este cine alternativo o para este cine que hasta ahorita es de segunda, como que nos convenzamos de una vez por todas que ese es el verdadero cine que hay que apoyar y que es el verdadero cine que hay que consumir y que hay que presumir. Un poco como esta película de Netflix, que hay muchas cosas de esa voz con la que yo no comparto, por así decir, pero me gusta, esa de Ya no estoy aquí o Yo no estoy aquí, como que me llama mucho la atención el ejercicio, independientemente de que me guste o no la película, aplaudo el ejercicio fílmico y aplaudo que tanta gente se haya dado la oportunidad de tenerla frente a los ojos. Si Claro. tanta gente ve No Manches Frida, o sea, se me hace bien que se le dé la oportunidad a estas minorías de expresar, ¿no? A todos los que no somos de esa clase inexistente que retratan las películas de Omar Chaparro.
Claro. Oye, y bueno, para regresar un poquito al tema que creo que ya nos fuimos del tema de los videoclips, digo, muy, muy interesante la plática que estamos teniendo, Sí. pero para cerrar un poquito Sí. esta conversación, eh, ¿qué recomendaciones tienes para alguien que está empezando o que está interesado en hacer videoclips, que es alguien que siempre les ha gustado o han tenido esa cosquilla por hacer video y tienen amigos músicos y están como en ese proceso en el que todos empezamos o muchos empezamos en la producción de esa manera? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué consejos les puedes dar para estas personas? Mm. Pues, o sea, les daría empezaría por dividir de qué tipo de consejo, de qué lado se los diría a cada uno, ¿no? O sea, desde un punto de vista artístico, yo lo que les diría es que exploren lo más que puedan, que se llenen los ojos de imágenes, que vean lo más que puedan de películas chidas, sobre todo, que traten de visitar a los grandes maestros de los videoclips, del cine, que se llenen los ojos de cosas chidas primero, que sean muy claros con lo que les gusta, por otro lado, que sepan que sean que traten de ser lo más claros consigo mismos de qué quieren y qué no quieren, ¿no? Que ese sería desde otro lugar. Como que de pronto hubo cosas que yo quería y que por ellas permití otras cosas y ahora permití ciertas circunstancias que profesionalmente menguaron mi crecimiento profesional o mi desarrollo profesional, por así decir. Entonces, eso es lo que les diría. Por un lado, disfruten mucho el camino del arte y disfruten mucho el conocer y todo lo chido que da la música y justo hagan los videoclips más chidos que puedan con lo que tienen. No ambicionen así en grande, digamos, económicamente o tal. No hay una ruta específica para eso. O sea, háganlo porque les gusta y obviamente se puede vivir de ello. Es un estrés, quizás. Yo les invitaría más como una corriente que he estado escuchando últimamente, como de vivir con ello en vez de tratar de vivir de ello, como tratar de disfrutarlo y de que nunca lo dejen de disfrutar. Eso es lo que yo les recomendaría que me hubiera gustado, como que hubo un punto que lo dejé de disfrutar y ahora me he reconectado con esas energías de disfrute. Entonces eso, que lo hagan porque lo quieren hacer, porque les nace de lo más profundo de su entraña, para que lo disfruten mucho y para que puedan aprovechar lo más que puedan. Por un lado, por otro lado, que sean muy fieles a las cosas que les gustan a ustedes, que no le tengan miedo a su autenticidad o a su originalidad, que no le tengan miedo a quiénes son ustedes y no se quieran transformar en otra persona. Al contrario, potencialicen quién son, exploren quién son y denle la razón a su locura. Eso es lo que yo les diría, porque va a haber con quien conecte esa locura y va a haber a quien motive en algo o a quien inspire en algo esa locura. Y quizás los artistas a eso vinimos, a inspirar a las otras personas. Y eso, como creérsela y sentirlo y vivirlo desde ese lugar y comprometerse con su idea y con su concepto. Eso es lo que les diría, que disfruten mucho el camino, que no le tengan miedo a poner la cámara donde la quieran poner, que exploren narrativas. Obviamente está chido robarse lo que les guste de los maestros, pero si algo les da curiosidad a ustedes, dense la oportunidad de verlo enfrente de cuadro. Disfruten mucho de ser los primeros espectadores de las rolas que trabajan, porque eso es gran parte del pago, ¿no? Que están escuchando los próximos hits muchas de las veces, están escuchando las rolas que van a estar cantando muchas personas de primera mano, a veces estás hasta escuchando las maquetas o primeras versiones, y también disfruten el privilegio de ser el primer espectador de su obra, de su propio video y tal. Eso es también algo que les recomiendo. De pronto llegamos muy carrereados al deadline, muy cansados, muy aturdidos por todo lo arduo del proceso, ya cuando vas a tener el producto final. Y vale la pena ya verlo una última vez, ya con puro afán de disfrute, lejos del examen y lejos de solamente como para disfrutarlo y guardarlo en tus ojos como testimonio de eso, ¿no? Ese sería un consejo muy importante, como aprovechar el privilegio de ser tu primer espectador. Eso se lo escuché decir a Gabriel Retes, en paz descanse, ya en la Cineteca, y se me hizo muy importante y muy trascendental porque eso es lo que tenemos realmente, la oportunidad de ser nuestro primer espectador, el primer espectador de una obra que luego van a ver 2 personas, 5,000, 30 millones las que lo vayan a ver.
Es un muy buen consejo. Muy buen Sí, consejo. es que también te le quita lo amargo al asunto, o sea, ya con todo lo nublado de lo que hemos hablado y con todo lo turbio del panorama, justamente te da un regalo en in situ que está muy subvalorado, es a lo que me refiero con las cosas que valoramos o a las que les damos importancia y las cosas que subvaloramos, o sea, de pronto damos por sentado porque es nuestro oficio, que las cosas, cómo llegaron a ese resultado, pero vale la pena disfrutarlo, o sea, como decir, órale, o sea, más allá de presumírselo a alguien o de subirlo, o de cualquier otra persona, o sea, acuérdense que al final pasó también a través de ustedes, o sea, no por ustedes, no lo hicieron solos y tal, pero también pasó todo ese proceso a través de ustedes y vale la pena verlo desde otra perspectiva y darse el tiempo de disfrutarlo, de verlo, o sea, yo no acostumbro a verlos muchas veces así, pero sí cuando lo acabo trato de darle su respeto también al proceso desde esa manera espiritual, como decir, bueno, ya, o sea, me peleé con lo que me tuve que haber peleado para llegar a este resultado, es momento de reconciliarme, ¿no? Con lo que logré. Y ni siquiera era quizás lo que, quizás ni valió la pena, pero bueno, lo tengo que, esto es mi premio, bueno, malo, regular, este es mi regalo y este es mi premio. Y también disfruten mucho los días de rodaje y todo, también ese es un consejo que les daría, que es de las cosas más bonitas y más satisfactorias que he tenido de esto, como el que cuando va a ser día de rodaje me despierto como si fueran a llegar los Reyes Magos. Y eso es algo que recomiendo mucho, ¿no? Que ustedes mismos se convenzan de que está bien chido ese cotorreo. Y disfrútenlo, disfrútenlo porque es lo que tenemos la posibilidad de disfrutarlo. Ya los otros resultados tenemos que construirlos y trabajarlos, pero en el presente disfrutarlos, o sea, desde mi experiencia, ¿no? Lo que le diría, porque lo bailado nadie te lo quita a ultimísimas. Claro. Oye, para terminar, una película que nos quieras recomendar. Esta es una pregunta que le hago a todos los que vienen, Perfecto. están aquí. Una película que en el momento en el que terminen de escuchar esta plática, corran a verla, que todo mundo tiene que ver y que nos recomiendes. Yo les diría, hay un cineasta muy chingón de México que se llama Jaime Humberto Hermosillo, que falleció este año y que enseñó muchas cosas. Afortunadamente mucha de su obra está en YouTube, es muy fácil verlo. Su primera película, o sea, su película cumbre, que esa sería una de las recomendaciones, más no la principal, o sea, su película, la que fue la más cumbre, se llama La Pasión según Berenice, está en YouTube en HD, y esa ganó incluso un Ariel y tal, es una película que pues sí, mucha gente cree que es su película cumbre, a mí me encanta, la he visto, he tenido la oportunidad de verla en pantalla grande, y aunque la he visto más de una vez en pantalla grande, nunca me quiero salir cuando ya empezó la película porque me emociona mucho. También la primera película de ese director es una película que se llama La verdadera vocación de Magdalena. Es una película en la que sale Angélica María y habla de la onda hippie, o sea, no la quiero spoilerear mucho, pero es una película muy interesante, muy atrevida y o sea, Angélica María yo la recomiendo mucho porque Angélica María es una actriz que fue recordada como por ser muy fresita, por hacer películas musicales, películas como muy cantadas y muy, muy fresas, como de esta clase social inexistente. Pero esta película que se llama La verdadera vocación de Magdalena, sale también Carmen Montejo y sale una banda de rock, ahorita no recuerdo, no recuerdo, La Revolución de Zapata se llama esa banda de rock, sale Avándaro, o sea, es una película que retrata cosas muy interesantes y retrata la costumbre. Una cosa que me gusta mucho de ese director, perdón que me estoy alargando mucho, pero bueno, No, una no te cosa preocupes. que quiero decirles de este director que se me hace muy interesante es que retrata realmente pone atención cuidadosa al detalle de nuestras costumbres como mexicanos. Por mencionar alguno para que se fijen con atención, por ejemplo, en la película de La Pasión según Berenice hay una señora grande de edad enferma, ¿no? Y entonces, básicamente, antes de tomar sus pastillas, se persina con ellas. Ese detalle de observación se me hace muy valioso y se me hace de esas cosas mágicas que suceden frente a nuestros ojos que les contaba hace rato. Muchas de sus películas parten como de un chisme o de un rumor que se vuelve de dominio público y ahí es lo interesante de sus películas. Son películas que representan claramente lo que es México. Tiene una también que se llama Las apariencias engañan, o sea, justamente tiene todo este jueguito de decirte todo el tiempo por dónde va y habla mucho de eso, como de él era homosexual en una época en la que era muy difícil ser gay en México, por así decir, y más tener recursos para hacer películas de esa índole o tal. Entonces él, más allá de hacer cine homosexual, hace cine que no es reaccionario, sino más bien
contraestatario, es decir, las personas que más critican a los homosexuales son las personas religiosas, las señoras persinadas, las personas de alguna manera cerradas. Y él lo que hace es retratar a esas personas y retratar los absurdos en los que viven muchas de las veces. Entonces es interesante, es un cineasta al que todos los mexicanos debemos de conocer y sobre todo todos los que nos dedicamos a esto, nos queremos dedicar a esto, tenemos que conocer. Hay una parte de la película de Roma en la que cuando están en el hotel, que este muchacho, o sea, que hace como una cosa de karate, así como con un palo, como con una katana. Eso es un homenaje a una película de Hermosillo que se llama De Noche Vienes Esmeralda, que hay una secuencia muy parecida en un hotel. Entonces, hay mucho del cine mexicano bonito que ha destacado en el extranjero. O sea, mucho de cuando falleció Hermosillo, hizo un tuit Guillermo del Toro agradeciéndole como por ser su primer maestro, ¿no? Entonces, o sea, Hermosillo es, o sea, si les gusta Cuarón, si les gusta Iñárritu y si les gusta el cine mexicano que ha logrado internacionalizarse, les va a llamar mucho la atención Jaime Humberto Hermosillo. La Pasión según Berenice es como su obra climática, podríamos hablar de muchas más películas, pero La Pasión según Berenice y La verdadera vocación de Magdalena es la que yo les recomendaría porque como es de rock and roll, pues es así como con la que más me identificaría. Y es una ópera prima, es su primer película. Entonces es interesante, es una película muy interesante y quizás no tan conocida como debería. Ok, bueno, pues ya saben, para ahorita que terminen de escuchar esta plática, pues corran a YouTube y pónganse a ver películas de este director. Y para conocer más de tu trabajo, conocer más de ti, redes sociales o algún lugar donde te puedan encontrar. No tengo redes sociales, ni tengo así vías de contacto así de ese tipo. Obviamente si googlean Benji Estrada, pues ahí hay algunas de las cosas, o sea, ahí les van a salir en YouTube, por ejemplo, si ponen Benji Estrada, muchos de los videos van a salir. Pero no, o sea, voy a hacer una página, estoy con una página en construcción, sin embargo, ahorita todavía no la tengo ni nada. Pero tengo un reel que voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, yo creo lo quiero subir a mi página, pero todavía no la tengo. Pero bueno, por ahora no hay mucho, pero si googlean Benji Estrada, tuvimos la oportunidad una vez, bueno, en YouTube, que nos entrevistara Central 11 cuando grababan videos y todo eso de Central 11. Nos hicieron un especial del colectivo del que tuve la oportunidad de ser parte, que se llamaba Los Niños Perdidos. Y ahí nos entrevistan y ahí se ve claramente mucho de la guía de nuestro trabajo y tal. Pero pues sí, ponen en YouTube Benji Estrada, muchos de los videos tienen mi crédito y ahí los podrán ver. Perfecto. Pues muchas gracias, Benji, por Chido, darnos Nata. tu tiempo y por la plática súper interesante, la verdad. Nos extendimos mucho más del tiempo, pero creo Ya que sé. no hay un minuto perdido en lo que estuvimos platicando. Sí, no, gracias por invitarme, por dejarme alegar, por dejarme explayarme y gracias a las personas que llegaron hasta este momento, si alguien llegó, chido, gracias por ver y ojalá les sirva de algo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que vieron la plática. Les recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde tenemos este tipo de entrevistas donde pues vamos a ir analizando diversas áreas y departamentos de la producción, tanto de dirección, de largometrajes, arte, producción, etcétera, etcétera. Y pues nada, nos vemos el próximo martes y pues nos estamos viendo y escuchando pronto. Adiós. Hey, muchas gracias por ver este video en YouTube. Si te gustó, ya sabes que le puedes dar me gusta, compartirlo con tus amigos para que también aprendan sobre realización de cine y dejarme abajo tu comentario sobre qué te pareció este episodio del podcast. Si quieres ser parte de esta experiencia en vivo, te invito a que todos los martes a las 6 de la tarde visites nuestra página de Facebook, donde te podrás acercar a todos los entrevistados que tenemos en cada episodio del podcast. Si quieres aprender más sobre realización audiovisual y cinematográfica, te invito a que visites icaroacademy.com/cortometraje, donde vas a encontrar nuestro diplomado online cortometraje de la idea de la pantalla, que te enseña a escribir, dirigir y producir tu propio cortometraje. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos nuevo video. Recuerda que hacer cine es para todos.